El Dios verdadero no es un señor. El ser del que vino hablando Jesús no es alguien, como si era el del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, el falso Dios, si era un ser corpóreo, era alguien con emociones casi que humanas, hacía parte de los seres físicos que se hicieron pasar por dioses en el pasado. Pero cuando hablamos de la primera fuente, de esa conciencia creadora, no es un señor con impulsos humanos que te castigue o te premie. Y aquí surge una duda, una pregunta que siempre me han hecho. ¿Por qué entonces Jesús decía que el Padre lo envió? Como haciendo referencia a que alguien le dio una orden, le puso una misión de venir a la tierra para salvar a la humanidad. ¿Es cierto que Dios envió a Jesús o esto tiene otra explicación? Eso es lo que vamos a analizar en este video, porque cuando se busca, ¿no?, el por qué supuestamente Dios envió a Jesús al mundo, se dice que principalmente lo hizo por amor, para salvar a la humanidad del pecado, ofrecer vida eterna y reconciliar al hombre con Dios. Su venida no fue para condenar, sino para rescatar, revelar al Padre, enseñar la verdad, destruir las obras del diablo y cumplir las profecías mesiánicas. Y dentro de esta visión religiosa se cree que el Señor Dios, alguien, tomó a su hijo y le dijo: oye, te doy la orden de que vayas a la tierra para que vayas allí a salvar a la humanidad. Básicamente nos hacemos esta imagen. Esto que usted está viendo acá es como una representación de lo que nos podemos imaginar cuando se cree que Jesús fue enviado al mundo. Bueno, no solamente se cree, porque Jesús en varias ocasiones en la Biblia habló de que el Padre lo envió. Y ahora vamos a repasar algunas citas. Y esta es la imagen que se nos viene a la cabeza, ¿no? Un señor anciano, un Dios todopoderoso, diciéndole a su hijo Jesús de que venga a la tierra para salvar a la humanidad. ¿Es lo que realmente ocurrió o hay algo más aquí? Si vamos al Nuevo Testamento, principalmente en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, hay varias ocasiones donde Jesús dice que el Padre lo envió, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí ustedes están viendo la cita, el capítulo, para que lo pueda comprobar. Mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y que acabe su obra. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. No puedo yo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Las obras que el Padre me dio para que cumpliese dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Como me envió el Padre viviente, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Yo no he venido de mí mismo, porque el que me envió es verdadero. O sea, como diciendo, no es que yo haya venido por mi propia voluntad, sino que alguien me dio una orden para venir aquí. No estoy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. El Padre que me envió da testimonio de mí, porque el que me envió conmigo está. Me es necesario hacer las obras del que me envió, al que el Padre santificó y envió al mundo. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El Padre que me envió, él me dio mandamiento. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y al que me recibe a mí, recibe al que me envió. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, claro, hay diversas citas, diversos versículos que, claro, refuerzan esta idea, según las mismas palabras que están escritas de Jesús, de que evidentemente el Padre lo envió. Que Él es un enviado de alguien, pero ¿es esto cierto? ¿Es eso así literal, como Él lo menciona? ¿O quizás significa otra cosa? Tal vez Jesús hablaba en esos términos para ser comprendido por las personas de aquella época que eran bastante religiosas. Al menos esa es la forma en que los escribas, ¿no?, que varias décadas después redactaron su mensaje, es la forma en que lo escriben. Quizás en muchas ocasiones no es exactamente al pie de la letra lo que dijo, pero también hay que tener en cuenta que la escritura tiene impregnada la creencia, ¿no?, y la forma de ver las cosas en muchas ocasiones de quien la escribió. Pero vamos a asumir que Jesús lo habría dicho tal cual, de esa forma. ¿Realmente quiso dar a entender eso? ¿O era una forma de expresarse para que aquellas personas bastante religiosas de la época lo entendieran mejor o confiaran en él al saber que había sido enviado por un Dios? Porque eso pudo haber sido una estrategia, ¿no? Pero más allá de todo esto que dice la Biblia, hay que ir a los libros apócrifos, que es donde está esa imagen de Jesús más cercana a la realidad. Porque la Biblia es uno de los libros, o yo diría que es el libro más manipulado de la historia. No así los apócrifos. Y en los apócrifos
está la verdadera imagen de Jesús, está una versión de Jesús más cercana a la realidad. Ahí es donde podemos percibir al Jesús verdadero. Y vamos a utilizar 3 apócrifos: el libro secreto de Juan, Pistis Sofía y el apócrifo de Valentino. Bueno, resulta que el libro secreto de Juan, ustedes lo saben porque les he mostrado esta imagen muchas veces, habla de un modelo, un diseño, un arquetipo original del principio luz, donde nos muestra 3 fuerzas principales: el Padre, Bárbelo o el espíritu de la creación y el vástago. Son 3 fuerzas increadas que desde el origen de la creación estipularon las leyes que regirían todo lo que existe, todos los universos, todas las creaciones, las humanidades. A ese principio de 3 leyes el libro le llama el Cristo. Y a través del Cristo se comenzaron a expandir las primeras humanidades, las 4 estrellas que las vemos acá organizadas: Armosel, Oroyel, Davitai y Elelet. Estos 4 reinos o estrellas se pusieron delante del Cristo, es decir, surgieron o fueron creadas mediante el Cristo. Ahora de la luz del Cristo, ahora de la luz Cristo, o sea, de esas fuerzas, de esas leyes que se unieron desde el principio, y de la inmortalidad por la gracia del Espíritu, llegaron las 4 estrellas. ¿Qué quiere decir esto? Que las 4 estrellas, 4 reinos, 4 primeras humanidades, las primeras creaciones del universo surgieron del Cristo. Y el Cristo, como ya lo dije, es la unión de estas fuerzas. Ahora recuerden que Jesús se llamó a sí mismo como el Cristo, Jesús el Cristo. Y aquí hay que aclarar algo: Jesús y el Cristo no son exactamente lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia? Que Jesús es el hombre físico que vino aquí al planeta Tierra, que encarnó en este planeta Tierra, que caminó entre los hombres y dejó un mensaje. Jesús es el hombre físico, el hombre encarnado, y el Cristo es la esencia, es la ley viva que poseía ese hombre. Pero el Cristo como ley viva no es exclusiva de Jesús el hombre. Es decir, no es el único hombre que encarnó esa fuerza o que la poseía. El Cristo es una fuerza presente en toda la creación. Por eso el mismo libro secreto de Juan habla que desde el origen todo lo que existe surgió del Cristo. Pero hay una creación que se desconectó de ese principio ley, y es lo que este libro enseña, que en una humanidad, la humanidad de Sofía, se desvía del principio original. Y nosotros, como humanidad terrestre, somos descendientes, por decirlo de alguna forma, de ese caos, de esas humanidades desviadas. Y hacemos parte de esas humanidades desconectadas del Cristo. Y ahí comenzamos a entender el por qué esa fuerza crística vino a la tierra, encarnó en la tierra para precisamente entregar esas leyes y ese mensaje que reconectara al ser humano con su propio origen. Entonces, Cristo es la ley desde el principio y Jesús es el hombre físico que encarnó esa fuerza, que mostró esa fuerza, que representó esa fuerza para enseñarle a los seres humanos. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, se cree que cuando el libro secreto de Juan habla del Cristo en el origen, no, allá estaba Jesús sentado en un trono. No, Jesús no existía en ese tiempo del origen. Jesús, el hombre físico, fue posterior a todo esto que estamos hablando. Entonces, bueno, aquí están las primeras humanidades, las 4 estrellas que se derivan del Dios producido por sí mismo, que es el Cristo. Él miró alrededor e hizo que las estrellas se colocaran ante él. Estas son las 4 estrellas que se hallan ante el Dios producido por sí mismo, y los 12 reinos eternos que se hallan ante el gran vástago Cristo producido por sí mismo. El Cristo es el Dios producido por sí mismo, por la voluntad y la gracia del Espíritu invisible. Los 12 reinos, ojo con esto, pertenecen al vástago producido por sí mismo, y por ende todo fue establecido por la voluntad del Espíritu Santo a través del producido por sí mismo. Entonces habla de 4 estrellas, mírenlas aquí: Armosel, Oroyel, Davitai y Elelet. Y habla de 12 reinos. Aquí están: gracia, verdad y forma, pensamiento posterior, percepción, memoria, comprensión, amor, idea, perfección, paz y Sofía. Las 4 estrellas y los 12 reinos pertenecen al vástago o al Cristo producido por sí mismo. O sea, son creación del Cristo, las humanidades. Por lo tanto, ¿quién es el responsable de la vida de estas humanidades? ¿Quién es el creador de las humanidades? El Cristo. Y el Cristo, como ley viva, es la ley que sustenta las humanidades. Por eso Jesús, trasladando la fuerza del Cristo, enseñó: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, y sin mí nada podéis hacer. ¿Qué quería decir con esto? Que Él es el Cristo, hablando como el Cristo, diciendo que las humanidades están sujetas a Él, tienen vida gracias al Cristo. Y sin el Cristo, es decir, si seguimos desconectados del Cristo,
no somos nada. En esta imagen lo reforzamos. Aquí están las tres fuerzas desde el origen. Estas tres fuerzas unidas son el cristal de donde se expande la creación. La mente deseaba crear algo mediante el verbo del espíritu invisible. Su voluntad se hizo realidad y apareció con la mente, mientras la luz la glorificaba. El verbo siguió la voluntad, pues Cristo, el Dios producido por sí mismo, que son estas leyes que ustedes están viendo allí, lo creó todo mediante el verbo. Todo lo que existe contiene el verbo. Todo lo que surgió de la creación, ¿no? Desde ese principio original. Todo fue hecho con el verbo. Es como los materiales, vamos a llamarlo de esa forma en términos terrestres para que se entienda, ¿no? El material que se utilizó para crearlo todo es el verbo. Entonces, a partir de eso, se expandió la creación. Comenzaron a surgir las humanidades, entre ellas, evidentemente, las humanidades que en un tiempo se desviaron por decisión propia, por esa desconexión, y surgió la humanidad terrestre. Entonces, cuando vemos esta imagen de que un Dios Señor envía al Cristo, le da la orden para venir a rescatar a la humanidad terrestre, no es una interpretación exacta de lo que quiso decir Jesús. ¿Y esto por qué es así? Porque el Cristo no necesita una orden de alguien o que alguien lo envíe directamente, como si le colocara una misión para influir en las creaciones humanas, porque las creaciones humanas son responsabilidad directa del Cristo. Y el Cristo es el que las sustenta. Entonces, como hubo una desviación en una parte de las humanidades, inmediatamente cuando eso ocurre, se activa el plan de la luz para rescatar a esas humanidades. Y una de las cosas que se hizo fue precisamente encarnar a un hombre en esta dimensión humana para que trajera esa esencia luz del tiempo anterior al caos y la enseñara a estas humanidades. En eso consistió el plan, pero no porque un señor en un trono así lo estipuló, sino que así funcionan esas leyes luz a través del amor y la comprensión y la misericordia hacia esas humanidades que eligieron otro camino. Entonces, yendo al libro secreto de Juan, hay una parte donde aquí el Cristo, que es el que le entrega toda esta revelación a Juan, le dice: en cuanto a mí, yo aparecí bajo la forma de un águila sobre el árbol del conocimiento, que es en realidad el pensamiento posterior del pensamiento anterior puro iluminado. Hice esto para enseñar a los seres humanos y para despertarlos del sueño profundo, pues los dos estaban caídos y se percataron de que estaban desnudos. Hablando de, bueno, lo que pasó, ¿no? En esa historia, ¿no? Del primer hombre y la primera mujer, supuestamente Adán y Eva, que bueno, aquí en este libro se entiende que no era como tal un solo hombre y una mujer, sino que es algo mucho más profundo, se habla de humanidades, y lo que dice acá es que en cuanto a mí, pero ojo, cuando dice en cuanto a mí, es necesario que hagamos la diferencia entre Jesús y el Cristo. Aquí el que le está hablando a Juan, evidentemente es un hombre físico que lo contactó, se le acercó a él y le está transmitiendo este mensaje. Pero ese mensaje que le está transmitiendo no son ideas o creencias de ese hombre físico que le está hablando. Él le está transmitiendo un mensaje con la fuerza del Cristo. Es decir, quien habla realmente ahí, el espíritu que le está hablando a Juan, es el Cristo, a través de un mensajero que es el que estuvo ahí con Juan. Entonces, cuando dice en cuanto a mí, es el Cristo el que está hablando. Yo aparecí bajo la forma de un águila sobre el árbol del conocimiento y lo hizo para enseñar a los seres humanos. Entonces, ¿qué significa esto? Porque, claro, Jesús no existía en el tiempo cuando estos Elohim llegaron a la tierra, manipularon a los seres humanos, o Jesús no existía en el tiempo cuando se produjeron las desviaciones en esas humanidades de Sofía. Entonces, cuando dice en cuanto a mí, está hablando que en el tiempo han habido diversos mensajeros provenientes de la luz que han portado esa esencia del Cristo y han enseñado, han entregado un mensaje a los seres humanos para sacarlos de la manipulación. O sea que el Cristo ha hablado en varias ocasiones a las humanidades. Solo que en un punto específico en el planeta Tierra hubo un hombre que lo encarnó a la plenitud. Y ese es el que comúnmente conocemos como Jesús. Y aquí en el capítulo 16 también le dice: ahora yo soy el conocimiento anterior perfecto de todo. Me transformé en mis vástagos. Nací primero y pasé por todos los senderos de la vida. ¿Qué quiere decir cuando dice me transformé en mis vástagos? O sea, me transformé en mis hijos. ¿Cuáles son los hijos del Cristo? Bueno, vamos a recordar esta imagen. Aquí tenemos al vástago, al primogénito de la creación, que a su vez al unir todas estas leyes es el Cristo. ¿Cuáles son los vástagos del Cristo? Todo esto que usted ve aquí, las humanidades, las creaciones que surgieron de él. Entonces, cuando dice
me transformé en mis vástagos, quiere decir que las creaciones conectadas al Cristo también tienen la capacidad de transmitir esa misma esencia crística. Pues yo soy la abundancia de la luz, yo soy la rememoración de la plenitud. Entré en el reino de las grandes tinieblas y continué hasta que entré en la mitad de la prisión. ¿Qué significa esto? Que el Cristo encarnó, se condensó en su luz hasta llegar a la dimensión de las humanidades físicas, de las humanidades desviadas. Por eso dice que entré en el reino de las grandes tinieblas, no en el reino de Yaldabaoth, el tiempo de las humanidades físicas, y continué hasta que entré en la mitad de la prisión. Los cimientos del caos se estremecieron, porque claro, era el reino del caos, de la desviación, y encarna esa luz pura, llega esa luz pura precisamente a influir, a rescatar a esas humanidades. Y me oculté de los habitantes del caos, pues son malvados, así que no me reconocieron. Una segunda vez volví y seguí. Había venido de los habitantes de la luz. ¿Había venido de dónde? De los reinos anteriores. Yo soy la rememoración del pensamiento anterior. Entré en medio de las tinieblas y en el centro del infierno y me volví hacia la tarea que tenía ante mí. Los cimientos del caos se estremecieron y estaban a punto de caer sobre aquellos que moran en el caos y destruirlos. Me apresuré a volver a la raíz de mi luz para que los habitantes del caos no fueran destruidos prematuramente. Es decir, cuando Jesús se encarna en esta dimensión del reino material de las humanidades desviadas, lo hizo precisamente para traer ese mensaje crístico que reconectara a esas humanidades. Evidentemente una parte de esas humanidades se escucharon y otra parte no. Pero mientras él permaneció en esta dimensión, era una dimensión que corría peligro de ser destruida. De hecho, cuando Jesús estuvo sobre el planeta Tierra, esa rebelión que estaba aquí, que fue la que al final lo crucificó, ellos sabían que corrían peligro con la existencia de Jesús en este planeta. Por eso decía ahí, yo me apresuré a volver a la raíz de mi luz, para no destruir a los habitantes del caos de manera prematura. Es decir, si Jesús permanecía, si esa fuerza crística seguía en este lugar iba a ser destruido por la luz que contiene esa ley desde el principio. Y claro, no solamente iban a ser destruidos los de la rebelión, también íbamos a ser destruidos nosotros porque todavía no estamos preparados para contener esa fuerza. De ahí que el hombre debe hacer un proceso de limpieza, de transformación para ir reconectándose con esa esencia luz. Porque si esa esencia luz llega a este cuerpo, prácticamente lo destruye, porque aún estamos con esa contaminación. Entonces regresa a su origen y así los cimientos del caos se mantienen para darle el tiempo a las humanidades que habitan en esa dimensión de poder ascender. Entonces viene, encarna, hace lo que tiene que hacer y se va. Y deja aquí la semilla crística para que estas humanidades se levanten. Como vemos en el libro secreto de Juan, él no habla en términos de que un Señor Dios lo envió. Él habla en términos de que sabiendo lo que estaba pasando en su creación, hablando del Cristo, no de Jesús, las leyes de la luz activaron un plan para rescatar a las humanidades desviadas y ese plan incluía en que en esta dimensión debía encarnar la fuerza del Cristo, que era precisamente esa fuerza que estas humanidades ignoraban por completo. Ignoraban la plenitud divina, dice el libro secreto de Juan. Entonces desconocían cuál era su origen. Entonces, ¿qué hizo el origen? El origen encarnó en esta dimensión para mostrarles a estos seres humanos cuál era su verdadera esencia, cuál era su verdadera creación y cuál es su verdadero origen. Decirles que no pertenecen al caos realmente, sino a la luz verbo. Y es por eso que Jesús vino hasta acá. Alguna vez les mostré esta imagen también para que se entienda un poco de dónde proviene el Cristo, ¿no? Aquí tenemos las 4 humanidades. Vemos acá a la derecha el planeta Tierra. Vemos justo aquí donde se origina el caos, que es en el tiempo del Elet. De aquí hacia adelante, del tiempo del Elet hacia adelante, se genera el caos. Pasa el tiempo, ¿no? Muchas humanidades, muchos mundos, pero llegamos hasta el planeta Tierra. Aquí en el planeta Tierra en la actualidad es donde se concentra esa rebelión. Podríamos llamarlo el reino del caos. Del Elet hacia adelante, de Sofía hacia adelante. Cuando hablamos del Cristo tenemos que ir aquí al principio original. Esto es el reino eterno que va desde el origen, verbo, hasta la 4ª humanidad. Este es el reino eterno, la creación original del Cristo. Y justo en este principio, en el Cristo, es donde se dio origen a toda esta creación perfecta. Entonces, ¿qué pasa? Esta fuerza del Cristo está presente en todas las humanidades, pero estas humanidades posteriores al caos están desconectadas de ese principio original. Entonces, ¿cómo hace la creación para reconectar a las humanidades que ignoran su plenitud divina?
teniendo en cuenta que son humanidades físicas. Ojo, son humanidades físicas. Humanidades físicas que perdieron la capacidad de conectarse con el principio original a través de su corazón. Es decir, hay una desconexión. No hay forma en que la creación, desde el origen, la creación perfecta, esta que vemos anterior al caos, no hay forma en que se puedan comunicar directamente con esas humanidades. No hay comunicación interior. Se rompió esa comunicación. Entonces, ¿en qué consistió el plan? En enviar mensajeros en cuerpo físico que portaran esa esencia luz, esa esencia crística, y vinieran a enseñar en cuerpo físico, de manera externa, porque conexión interna no hay. Entonces encarnaron físicamente distintos mensajeros y esos fueron los que transmitieron esa información, esos conocimientos espirituales, para que poco a poco estas humanidades, los que escucharan ese mensaje, se pudieran reconectar. Y en medio de eso se envía un hombre con una genética estelar, porque el cuerpo físico de Jesús no es igual al de nosotros, es decir, es igual en el modelo general, pero su genética no está contaminada ni manipulada como la nuestra. Es decir, proviene de las dimensiones anteriores al caos, esa genética de Jesús, y dice uno de los apócrifos que habla del nacimiento de Jesús, que fue como una luz que se fue condensando en el vientre de María y se transformó en el cuerpo de un bebé. Y así es como Jesús se encarna. Es una encarnación perfecta, dio a luz, literalmente hablando, María. Y claro, un cuerpo sin manipulación, sin ningún error, sin ningún vicio, como estos que tenemos nosotros, podía contener, ese cuerpo sí podía contener la esencia del Cristo sin que ese cuerpo fuese destruido. Y así es como encarna Jesús, camina entre nosotros, literalmente hablando, en un cuerpo físico, y transmite la ley del Cristo de una forma directa. Solamente así la creación pudo traer a esta dimensión física el mensaje de la luz. En eso consistía el plan. Entonces no es que el Señor lo envió como tal. Fue un plan de la luz que se activó y Jesús fue enviado de ese plan de la luz. Entonces quizás él habla en términos de que el Padre me envió para que la gente en esa época, que era bastante religiosa, pudiese prestarle más atención y pudiese captar su mensaje. Pero realmente Jesús representó un plan inteligentemente elaborado, producido desde las altas jerarquías de la luz. Y desde esas dimensiones se planificó todo esto para que, se diera el nacimiento de Jesús. Vamos al apócrifo de Pistis Sophia, donde precisamente Jesús mismo habla de su encarnación. Y lo primero que dice acá es: la verdad brotó de la tierra y la virtud miró hacia abajo, desde el cielo, es decir, desde las dimensiones anteriores al caos. Significa que durante el tiempo en que te diste a ti mismo, tomaste la forma de Gabriel. Esto lo está hablando María junto a Jesús. Le está diciendo a Jesús: tú tomaste la forma de Gabriel, miraste hacia mí, diciendo María, desde el cielo y hablaste conmigo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo así que Jesús era Gabriel y después era Jesús? No, aquí María se está refiriendo a la esencia crística que habló a través de Gabriel para anunciarle a María que esa esencia crística encarnaría en el vientre de ella. Era lo que les vengo diciendo. El Cristo es representado, es encarnado por todas las humanidades que están conectadas al origen. Entonces, cualquier humanidad anterior al caos, cuando te habla y está conectada a ese principio original, te está hablando a través del Cristo. Entonces, cualquiera de esas humanidades, cualquier personaje de esas humanidades puede decir: yo soy el Cristo, porque está conectado al origen. Porque el Cristo no es un señor, no es alguien. El Cristo es la ley que creó todo lo que existe desde el principio. Y cualquier creación que esté conectada a ese principio es el Cristo. Por eso también el libro secreto de Juan decía: yo me transformé en mis vástagos. Todo vástago de la creación contiene el Cristo. Entonces, cuando dice el tiempo en que te diste a ti mismo, el Cristo, tomaste forma de Gabriel, miraste hacia mí desde el cielo y hablaste conmigo. Y cuando hablaste conmigo, surgiste en mí. O sea, encarnaste, tomaste cuerpo en el vientre de María. Y eres la verdad, que es el poder de Dios, el bueno, que está en tu cuerpo material. Miren, el poder de Dios, que aquí le colocan Sabaoth, pero realmente están refiriéndose a ese principio original, al verdadero, a la fuerza del Cristo, que está en tu cuerpo material, le dice María a Jesús, y que es la verdad que brotó de la tierra. Este es uno de los apócrifos que explica ese misterio. Es decir, la esencia del Cristo encarna en María, con un cuerpo físico llamado Jesús. La esencia del Padre está en tu cuerpo material, le dijo. Y también en este otro apartado Jesús habla de ese proceso ya
de cómo él encarna en María. Ya este sí es Jesús hablando. Ahorita era María hablando, aquí es Jesús. Aconteció entonces, después de eso, que al mandato del primer misterio, cuando dice el mandato del primer misterio, es el plan desde el origen que comenzó a ejecutarse, miré hacia abajo sobre el mundo de la humanidad y encontré a María, quien es llamada mi madre, de acuerdo al cuerpo de la materia. Es mi madre de acuerdo al cuerpo de la materia. Hablé con ella como Gabriel. Miren lo que revela este libro. Hablé con ella como Gabriel. Pero cuando dice hablé con ella, ¿quién está hablando? No está hablando Jesús, está hablando el Cristo, la fuerza crística desde el principio a través del cuerpo del mensajero que conocemos como Gabriel. Y cuando volvió de lo alto hacia mí, le vertí de allí la primera fuerza que había recibido de Bárbelos, el Cristo, que es el cuerpo que he llevado en lo alto. Y en vez del Espíritu, vertí en ella, en María, la fuerza que he recibido del gran Sabaoth, que este es el Padre, no Yahvé, sino que en estos textos, bueno, se colocan esos nombres. Ustedes saben que tienen la influencia hebrea de todas maneras porque fueron por allá de esa época y de ese territorio. El digno que está en la región de la derecha. Y las 12 potestades de los 12 redentores del tesoro de la luz, los 12 reinos, las 12 potestades que les mostraba ahorita, los 12 reinos del libro secreto de Juan, que yo había recibido de los 12 ministerios de en medio, la vertí en la esfera de las regidores. La esfera es el planeta Tierra, planeta esférico. ¿Por qué? Porque esa fuerza encarnó aquí, en este planeta. Y aquí, bueno, es como encarnó como Jesús. No es un Señor Dios que lo envió, es un plan de la luz que se ejecutó y que contemplaba la encarnación de espíritus de la luz en la dimensión física para ayudar a reconectar las humanidades. Y dentro de todos esos que, bueno, encarnaron acá, hubo un hombre, un cuerpo físico, llamado Jesús de Nazaret, con genética estelar, que portó la esencia que es desde el origen el Cristo y la transmitió a los seres humanos. Es decir, el verbo se hizo carne. El verbo que es desde el principio del Cristo de las tres fuerzas se hizo carne en las humanidades materiales, en las creaciones materiales, hasta tocar mundos iniciales como la Tierra, donde hay una humanidad en ascenso. Hasta aquí encarnó el cuerpo. Si vamos al apócrifo de Valentino, también hay un apartado interesante. Y Jesús prosiguió hablando a sus discípulos y dijo: y ocurrió que cuando la fiel sabiduría, esta es Sofía, la humanidad que se desvió, hubo elevado su novena plegaria, la fuerza que tenía rostro de león la atormentó con más fuerza. Este es Yaldabaoth, esa fuerza oscura que se desprendió con rostro de león, cuerpo de serpiente. Esas fuerzas oscuras seguían atormentando a esas humanidades, sobre todo a esta parte de Sofía que se arrepintió, porque hubo una parte que decidió no seguir en el caos. Y le quería, esta fuerza negativa, arrebatar su luz, la que le quedaba, ¿no? Mas la sabiduría fiel se dirigió clamando hacia la luz y dijo: luz en la que he creído desde el principio y por la que he sufrido tantos dolores, ven y socórreme. Aquí se entiende por qué se activa el plan de la luz. Se activa porque hay una parte de esas humanidades desviadas que se arrepiente y que comienza a dar esas señales de restitución, y ahí es donde el plan de la luz se activa para tender la mano a esas humanidades para enviar la ayuda. Porque si no se hubiesen arrepentido, pues simplemente se destruyen como se destruyeron las otras humanidades que no se arrepintieron. Y dice acá: y su ruego fue entonces atendido, porque el primer misterio, que es el principio original, el principio de la luz, lo oyó y me envió a mí para asistirla, y vine para ayudarla y la reconduje en el caos, porque había sufrido grandes penas y aflicciones a causa de su fe en la luz, y así fui enviado por el primer misterio para socorrerla en todo. Y aunque yo no había ido aún al mundo de los eones, sobrevine entre todos ellos y ninguno de ellos lo supo, ni los que pertenecen a lo interior de lo interior, ni los que están en lo exterior de lo exterior. Entonces, cuando habla de que el primer misterio lo envió, no es esta imagen donde el Señor Dios le dice: Jesús, mijito, vaya ya a solucionar la situación. No, está hablando precisamente de este plan de la luz que se activa para socorrer a esas humanidades. Entonces se envía la ayuda como parte, ¿no?, de esa misericordia, de ese amor que tiene la luz para restituir y expandir la creación. Y esto es muy sencillo de comprender en la dimensión humana. Si usted ve que alguna persona necesita ayuda y su vida está en riesgo, y esa persona pide esa ayuda, ¿qué es lo que usted hace? Bueno, si usted siente, ¿no?, ese amor y esa compasión, usted va y le tiende la mano, ya sea a otro ser humano, ya sea a la misma naturaleza, a un animalito, a un familiar, a un desconocido. Hay algo que se activa por dentro cuando uno ve que otra creación está pidiendo ayuda. Uno va y tiende la mano. Y eso no quiere decir que Dios te envió. No hay una voz que te dice:
ve, te ordeno que vayas y ayudes, yo te envío. No, simplemente es un llamado interior. El primer misterio, como dice el libro, el primer misterio me envió. Es decir, la conexión, ese chispazo de conexión que tengo con el origen es el que me hace el llamado y me impulsa a tender la mano. Y ahí es donde prima el preservar la vida por encima, ¿no?, de mis limitaciones mentales o cualquier cosa, ¿no?, hablando aquí en la dimensión humana. Entonces es lo mismo que ocurrió en la creación. Una creación se desvió, se arrepintió, pidió ayuda y se activó un plan de la luz para enviar mensajeros y así ayudar a levantar a esas humanidades que, bueno, estaban completamente desconectadas. Y de esa forma también se envía el Cristo. Así que esta imagen no es real, y cuando Jesús dice el que me envió, no está diciendo literalmente el Señor Dios. Está diciendo que Él proviene de los reinos de la luz, del plan de la luz que se activó para ayudar a estas humanidades. Así que ese concepto de que hay un señor anciano que está ahí pendiente mirando a ver cómo te castiga, cómo te premia, de que le puso en manos de Jesús la misión de venir aquí a sacrificarse, eso no es cierto. La crucifixión de Jesús ya yo la he explicado en otros videos sobre el símbolo que eso representa, y Él vino aquí no por orden de su Padre, sino que vino acá como el Cristo, ¿no?, como el responsable de las creaciones humanas, y como responsable, al ver que una de sus creaciones pidió ayuda, pues se activó este plan. Así que esto es lo que yo comprendo y lo que les puedo compartir de todo esto. Por supuesto, no es la verdad absoluta. Usted puede tener otra interpretación y me lo puede poner ahí en comentarios. No es más por este video. Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.